Mi nombre es Emma Carter, y lo que voy a compartir con ustedes puede sonar increíble, pero es la verdad absoluta. Morí y en ese momento fui testigo de algo que alteró por completo mi comprensión de la vida, nuestro mundo y las fuerzas que moldean el futuro. Esta experiencia comenzó un día normal, pero en cuestión de segundos todo cambió. Me encontré en un lugar que existe más allá de este mundo, donde Jesús mismo reveló verdades profundas e inquietantes sobre el futuro, el ascenso del anticristo y el papel de figuras influyentes como Adam Knight y Daniel Green. Lo que vi es algo que nunca podré ignorar y siento una profunda obligación de compartirlo con todos ustedes. La mañana comenzó como cualquier otra. Me desperté, me estiré y seguí mi rutina habitual, sin sospechar nunca que este sería el último día que pasaría en mi cuerpo terrenal. La luz del sol entraba por mi ventana y recuerdo sentir una sensación inusual de fatiga, como si un peso invisible me estuviera presionando. Dejé de lado esa sensación y seguí con mi día, preparé el desayuno, miré mi teléfono y seguí con mis planes. Pero en el fondo, había una inquietud persistente, una sensación susurrante de que algo estaba a punto de suceder, algo que aún no podía entender. Al mediodía, el agotamiento me había invadido por completo. Estaba sin energía y una ola abrumadora de cansancio me obligó a sentarme. Mi corazón se aceleró y una sensación de frío recorrió mi cuerpo, dejándome fría y temblorosa. El pánico se apoderó de mí rápidamente. Traté de pedir ayuda, pero mi voz no sonó. Todo a mi alrededor parecía desdibujarse, desvaneciéndose en una vasta y devoradora oscuridad. Pero en ese momento, no tuve miedo. En cambio, sentí como si me estuvieran levantando suavemente lejos de mi cuerpo, flotando hacia arriba, separada del mundo que había conocido. Lo último que vi fue mi propio cuerpo sin vida desplomado en el sofá, y comprendí que ya no era parte de este mundo. Me encontré en un lugar de silencio tranquilo, pero la sensación me resultaba extrañamente familiar, como si hubiera estado allí antes, pero no podía recordar cuándo. Podía ver lo que me rodeaba, pero parecía distante y surrealista, como si estuviera observando mi vida desde otro punto de vista, desconectado e ingrávido. Una oleada de emoción se apoderó de mí, quería gritar, resistir, luchar contra lo que estaba sucediendo. Pero entonces, una profunda sensación de calma me invadió, diciéndome que ese momento estaba destinado a ocurrir. Todo lo que había sucedido me había llevado a ese punto, y no había vuelta atrás. Entonces, todo cambió. Una luz brillante apareció ante mí, radiante y envolvente, pero cálida y acogedora. No era solo luz, era una presencia, una energía viva y palpitante que llenaba mi alma de paz. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que esto era algo divino. El miedo me abandonó por completo, reemplazado por una abrumadora sensación de comodidad, como si hubiera estado esperando este momento toda mi vida. En ese espacio sagrado, comencé a escuchar voces, no en el sentido habitual, sino en lo profundo de mi espíritu. Esas voces decían verdades que estaban más allá de mi comprensión en ese momento, pero sabía que me estaban guiando hacia una comprensión más profunda del mundo. Lo que había comenzado como un día típico ahora era un viaje que trascendía todo lo que mi mente humana podía comprender. A medida que me acercaba a la luz, todo lo que había conocido, el mundo, mi vida, desapareció por completo. El tiempo y el espacio ya no tenían ningún significado. Me sentí ingrávida, como si me llevaran sin esfuerzo hacia algo mucho más grande que yo. No era un túnel, como mucha gente describe, sino más bien como atravesar un velo que separaba dos reinos de existencia completamente diferentes. Lo primero que noté cuando entré en este nuevo reino fue la abrumadora sensación de paz que me envolvió. No había miedo ni ansiedad, solo amor puro e incondicional, envolviéndome como la más suave de las mantas. Los colores que vi no se parecían a nada que hubiera imaginado, vívidos y vivos de maneras que los ojos terrenales nunca podrían percibir. Cada color parecía tener su propia emoción, su propio significado más allá de la capacidad del lenguaje. Era como si cada tono contara una historia, una verdad que esperaba ser descubierta. Pronto me di cuenta de que no estaba sola.
Sentí la presencia de otras personas a mi alrededor, guiándome, rodeándome. No eran humanas, pero tampoco me daban miedo. Irradiaban calidez, consuelo y una profunda familiaridad, como si las conociera desde siempre, aunque no pudiera explicar cómo. Su presencia era una suave reafirmación que me animaba a seguir adelante, a confiar en el viaje que tenía por delante. A medida que me adentraba más en ese lugar extraordinario, una profunda sensación de propósito empezó a llenarme. Me estaban guiando hacia algo inmensamente importante, algo que tenía que presenciar. Y entonces lo vi a él. Jesús. De pie frente a mí, irradiando un amor tan puro, tan intenso, que apenas podía contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. Su mirada era de total comprensión, como si supiera todo sobre mí, mi pasado, mis miedos, mis dudas, pero me recibió con los brazos abiertos, sin dudarlo. Emma, pronunció mi nombre con suavidad, con su voz como una brisa cálida, hay algo que debes entender. En un instante, imágenes vívidas aparecieron ante mis ojos, escenas del mundo que había dejado atrás, personas que había conocido, acontecimientos que aún no habían sucedido. Y con estas imágenes llegaron verdades inquietantes, verdades que no estaba preparada para afrontar. Jesús me dijo que la humanidad estaba caminando sobre una delgada línea, que el engaño estaba descontrolado y que la gente necesitaba despertar a lo que se avecinaba. Una profunda sensación de asombro me invadió, mezclada con un miedo profundo e inexplicable mientras observaba cómo se desarrollaban estas escenas. Pero a pesar del miedo, en lo más profundo de mí, sabía que esa era la verdad. Ya no estaba en un lugar de preguntas o especulaciones. Había cruzado a un reino donde la realidad estaba despojada de todas las ilusiones y me veía obligada a enfrentar lo que se me había mostrado. Mientras estaba allí, cara a cara con Jesús, todas las preguntas que alguna vez me había planteado parecían insignificantes. Su presencia irradiaba un amor y una sabiduría que estaban más allá de todo lo que yo pudiera comprender. Sin embargo, al mismo tiempo, me resultaba familiar, como si lo hubiera conocido siempre, aunque lo hubiera olvidado. El amor que sentía de él no era solo emocional, era una comprensión integral de mi propia existencia. Él conocía mis luchas, mis errores, mis miedos. Sin embargo, a pesar de todo, me miró con una compasión tan profunda que derritió cada pizca de culpa y duda que había llevado conmigo durante años. Jesús me extendió su mano, y en el momento en que la toqué, todo mi ser se inundó de una paz profunda. En ese instante, supe que estaba exactamente donde debía estar. Entonces, él habló de nuevo. Has sido traído aquí para ver la verdad, dijo, y con esas palabras, mi viaje hacia lo desconocido realmente comenzó. En el momento en que pronunció mi nombre, todo el miedo se desvaneció. Su voz tenía una autoridad que trascendía todo lo que pudiera describir en términos terrenales, poderosa pero suave, como un padre amoroso que llama a su hijo. Su presencia era abrumadora, no solo en la vista, sino en el sentimiento. Cada parte de mí resonaba con el amor y la paz que emanaban de él. Quería caer de rodillas, pero en ese lugar no sentía limitaciones, ningún límite corporal. Emma, dijo de nuevo, con sus ojos penetrando profundamente en mi alma. Te han traído aquí por una razón. Debes escuchar con atención. Sus palabras no fueron apresuradas ni vagas. Fueron directas, cargadas de significado más allá de lo que yo podía captar en ese momento. Quería hacerle preguntas, sobre dónde estaba, sobre lo que estaba sucediendo, pero antes de que pudiera siquiera formar un pensamiento, él levantó su mano ligeramente. Y en ese instante, una ola de comprensión me invadió. Hay mucho que debo mostrarte, continuó. El mundo está entrando en una época de gran engaño. Muchos están ciegos, sus corazones agobiados por la confusión, pero tú has sido elegida para ver lo que ha estado oculto. El peso de sus palabras se instaló en mi espíritu. Podía sentir que lo que él estaba a punto de revelar cambiaría todo lo que creía saber. No podía imaginarme cuán profunda sería esta verdad, ni el impacto que tendría en el mundo.
Entonces Jesús me mostró una visión. Era como si estuviera fuera del tiempo, viendo cómo se desarrollaban los acontecimientos ante mí en rápida sucesión. Vi a personas agitadas, corriendo hacia cosas que creían que las salvarían, riqueza, tecnología, líderes. Vi a figuras poderosas en ascenso, cuya influencia se extendía por todo el mundo. Entre ellas, reconocí inmediatamente dos rostros, Elon Musk y Donald Trump. La confusión me invadió y miré a Jesús en busca de comprensión. Él leyó mi pregunta no formulada. Muchos los ven como salvadores, dijo, pero están siendo utilizados de maneras que no comprenden del todo. El enemigo trabaja a través de la influencia, el engaño y el control. Los planes del anticristo ya están en marcha. Sentí una profunda tristeza al ver con qué facilidad se estaba engañando a la humanidad. La búsqueda del poder, el progreso y la tecnología habían cegado a muchos a la verdad. Jesús me mostró cómo los avances tecnológicos se estaban entretejiendo en un plan mucho más grande de lo que la gente podía ver. Elon Musk, con toda su inteligencia y ambición, estaba siendo utilizado como un vehículo para algo más allá de la comprensión humana. Entonces Jesús dirigió mi atención a Donald Trump. Vi una figura rodeada de división, algunos lo veían como un héroe, otros como un villano. Él tiene un papel, dijo Jesús, pero no en la forma en que el mundo cree. Me sentí abrumado por las preguntas, pero Jesús me tranquilizó. No te corresponde tener miedo, dijo, colocando una mano sobre mi hombro. Te corresponde compartir la verdad y llevar luz a quienes están listos para escuchar. En ese momento, supe que mi vida había cambiado para siempre. Lo que había visto y oído no era solo para mí, era un mensaje para el mundo. Mientras Jesús seguía mostrándome destellos del futuro, sentí asombro y profunda preocupación. La tierra que veía era diferente a la que había conocido. Era tecnológicamente avanzada más allá de la imaginación, pero espiritualmente vacía. Las ciudades estaban iluminadas por inteligencia artificial y máquinas que controlaban cada aspecto de la vida. La gente se movía con precisión robótica, con los ojos pegados a las pantallas y el corazón desconectado de la verdad. Vi cómo las naciones surgían y caían, no por la guerra, sino por la manipulación y el control. Había una vasta red de vigilancia digital que controlaba cada pensamiento, acción y deseo. La privacidad ya no existía. La gente estaba entregando voluntariamente sus libertades a cambio de la ilusión de seguridad y progreso. Jesús se volvió hacia mí y dijo, este es el mundo que se avecina si la humanidad no despierta. Su voz transmitía tristeza, pero también un rayo de esperanza. Sentí que no era demasiado tarde, pero que el tiempo se estaba acabando. Entonces vi algo aún más alarmante, líderes de pie en grandes plataformas, prometiendo unidad, paz e innovación. Pronunciaban palabras que cautivaban a las masas, palabras que prometían un futuro mejor. Sin embargo, detrás de sus sonrisas confiadas, había algo siniestro. Podía sentir una fuerza invisible pero poderosa que movía los hilos detrás de estos líderes. La gente estaba cegada por las promesas de un mundo sin dolor, sin dificultades, pero lo que no se daban cuenta era que sus propias almas estaban en juego. Estaban cambiando la fe por la comodidad, la verdad por el engaño. Emma, dijo Jesús, tienes que decirles que la verdadera paz no viene del mundo, sino de mí. El enemigo lo sabe y está utilizando todas las herramientas a su disposición para distraer y engañar. Las mentes fusionadas de las máquinas, la línea entre lo humano y lo artificial, se desdibujaron y la gente lo aceptó sin cuestionarlo. El plan del enemigo era claro, controlar el mundo a través de la dependencia, despojar a la gente de la fe y reemplazarla por una falsa sensación de seguridad. Se me llenaron los ojos de lágrimas al darme cuenta de cuántas personas estaban cayendo en esta trampa sin saberlo. Quería extender la mano, gritar, decirles que despertaran, pero sabía que esta visión me había sido dada para compartirla en el momento adecuado. Jesús me aseguró, no todos escucharán, pero los que lo hagan serán salvos. En la siguiente visión, vi el ascenso del anticristo. No era lo que yo esperaba.
No llevaba manto rojo ni cuernos. Apareció como un hombre de gran sabiduría y carisma. Hablaba con elocuencia, atrayendo a la gente con promesas de esperanza y una nueva era de iluminación. No obligaba a la gente a seguirlo, en cambio, la gente le daba su lealtad voluntariamente. Sus palabras estaban cuidadosamente elaboradas, mezclando la verdad con mentiras para hacer creer a la gente que él era la respuesta que habían estado buscando. Jesús me mostró cómo el anticristo trabajaría tras bastidores, utilizando los medios de comunicación, la tecnología y figuras influyentes para impulsar su agenda. Parecería un salvador, un solucionador de problemas, un visionario que podría unir al mundo bajo una sola bandera. Pero debajo de la superficie, su verdadero propósito era alejar a la gente de Dios y colocarse a sí mismo en el centro de sus vidas. Vi a los gobiernos acogiéndolo, a las industrias alabándolo e incluso a los líderes religiosos siendo engañados por sus palabras. Fue aterrador ver con qué facilidad la gente lo aceptaba sin cuestionar sus intenciones. El mayor engaño, dijo Jesús, no es obligar a la gente a seguirlo, sino hacerles creer que lo están eligiendo libremente. Vi cómo las iglesias se vaciaban, la fe era ridiculizada y quienes todavía creían en Jesús eran silenciados. El poder del anticristo creció mediante el control digital, la inteligencia artificial, los sistemas financieros e incluso la industria de la salud. Todo estaba conectado y a quienes se resistían se les etiquetaba como enemigos del progreso. Jesús me recordó, no temas. Yo estoy con los que permanecen fieles y, al final, mi verdad prevalecerá. Luego me mostraron a Elon Musk, un hombre al que muchos admiraban por su inteligencia y visión. En la visión, él se presentaba como una figura influyente, un líder admirado por sus contribuciones a la tecnología y la innovación. Pero podía sentir que él también estaba siendo utilizado de maneras que tal vez no comprendiera del todo. Jesús me mostró que la búsqueda del progreso tecnológico no era intrínsecamente mala, pero estaba siendo manipulada para servir a una agenda mayor, una agenda que buscaba poner a la humanidad bajo el control del enemigo. Elon Musk, con toda su brillantez, era parte de este plan más grande, desempeñando sin saberlo un papel en la batalla espiritual que se estaba desarrollando. Luego Jesús reveló cómo la riqueza y el poder se estaban utilizando para controlar los corazones y las mentes, alejando a las personas del verdadero propósito de la vida, amar a Dios y a los demás. La búsqueda de ganancias materiales estaba consumiendo el tiempo y la energía de las personas, haciéndoles olvidar lo que realmente importaba, la fe, la compasión y la rectitud. En esta visión, Jesús me mostró la raíz de la codicia que se había apoderado de muchos líderes, corporaciones e individuos. Su riqueza no era solo una señal de éxito, sino un medio para ejercer control sobre los demás. El amor al dinero, dijo Jesús, era la raíz de todos los males, y a través de él, el enemigo estaba atrayendo a las personas a una trampa que eventualmente conduciría a su caída. Vi personas que corrían tras las riquezas, solo para encontrarse vacías por dentro. No importaba cuánto ganaran, nunca era suficiente. Sus almas se estaban agotando en la búsqueda del materialismo, dejándolos espiritualmente en bancarrota. Jesús explicó que la riqueza no era inherentemente mala, pero se volvía peligrosa cuando se convertía en un ídolo. Aquellos que poseían riqueza y poder podían elegir usarlos para el bien, para ayudar a otros y para construir el reino de Dios, pero en cambio, muchos los estaban usando para perpetuar un sistema de opresión y control. El plan del enemigo, reveló Jesús, era hacer que las personas dependieran tanto de la riqueza y el poder que ya no confiaran en Dios para la provisión, el amor o la guía. Pondrían su confianza en los sistemas del mundo, creyendo que el dinero y la influencia eran su seguridad, cuando en realidad, estaban caminando hacia una trampa espiritual. Mientras Jesús seguía revelando estas verdades, sentí una profunda sensación de urgencia. El mundo estaba siendo engañado en todos los niveles, a través de la tecnología, la política, la riqueza e incluso los medios de comunicación. Pero había esperanza. Jesús me recordó que quienes permanecieran fieles a Él, quienes buscaran la verdad y la justicia, estarían protegidos. Tendrían paz en medio del caos.
Pero quienes continuaran siguiendo las mentiras y las distracciones del mundo se encontrarían perdidos. Jesús me instó a difundir este mensaje, a despertar a otros a la realidad de la batalla espiritual que se desarrollaba en el mundo. Me dijo que todavía había tiempo para alejarse de las mentiras, para elegir la fe en lugar del miedo, la verdad en lugar del engaño y la luz en lugar de la oscuridad. Pero el tiempo se estaba acabando. La parte final de la visión reveló una transformación venidera, algo que sacudiría los cimientos del mundo. Vi el regreso de Cristo, no como una esperanza lejana, sino como una realidad presente. Su reino se establecería y quienes habían permanecido fieles se reunirían con él, donde no habría más dolor, ni más tristeza, ni más temor. El mundo sería restaurado y todas las cosas serían renovadas, pero quienes habían elegido el camino del engaño y la transigencia quedarían atrás y afrontarían las consecuencias de sus decisiones. La visión terminó con las palabras de Jesús resonando en mis oídos: escojan hoy a quién van a servir. El tiempo está cerca y la puerta se está cerrando. Búsquenme mientras pueda ser hallado y yo les daré descanso. Su presencia permaneció allí, y supe que se me había encomendado una misión: despertar los corazones de quienes aún tenían tiempo para escuchar y elegir la verdad. Y así, regresé de ese encuentro, cambiada para siempre, con un corazón ardiente por compartir lo que había visto y oído. El mundo necesitaba saberlo, y yo no descansaría hasta que el mensaje hubiera sido dado a todos los que quisieran escuchar. En ese momento supe que no podía ignorar lo que me había sido revelado. El peso de la responsabilidad de compartir este mensaje era a la vez una carga y una bendición. Sentí como si me hubieran confiado un don precioso, uno que podría cambiar el curso de muchas vidas si estaban dispuestas a escuchar. Jesús me había mostrado el camino a seguir, pero el camino no era fácil. El mundo estaba encaminado hacia el engaño y el enemigo era implacable en su búsqueda de robar, matar y destruir. Pero Jesús me había dado esperanza, una luz en medio de la creciente oscuridad. Me había mostrado el poder de la verdad, la protección de la fe y la fortaleza que se encuentra al permanecer firme en su palabra. Mientras la visión comenzaba a desvanecerse, la presencia de Jesús permaneció allí, y supe que algo que estaba mucho más allá de mi comprensión me había tocado. Su voz resonó en mi mente, recordándome la importancia de la preparación. El tiempo era corto y los días venideros pondrían a prueba los corazones de muchos. Pero aquellos que estaban preparados, aquellos que eligieron aferrarse a su verdad, no se quedarían sin guía. Ellos serían guiados por el Espíritu Santo, fortalecidos por la fe y protegidos por su amor. Sabía que mi vida había cambiado para siempre. El mensaje que había recibido ya no era solo una visión, era una misión. Yo estaba llamado a compartir la verdad, a ayudar a otros a despertar a la realidad de la batalla espiritual que se estaba desarrollando en el mundo. No había vuelta atrás. Regresé de ese encuentro, con el corazón ardiendo por la urgencia de lo que había presenciado. Ya no podía vivir como antes, distraído y complaciente. El mundo necesitaba escuchar la verdad, y yo había sido elegido para ser uno de los mensajeros. Sabía que no sería fácil, pero con Jesús a mi lado, estaba listo para enfrentar lo que me esperaba. El momento de prepararme era ahora. El momento de elegir la fe en lugar del miedo, la verdad en lugar del engaño y la luz en lugar de la oscuridad era ahora. Compartiría este mensaje, sin importar el costo, y confiaría en que aquellos que estuvieran listos para escucharlo encontrarían la fuerza para mantenerse firmes en los días venideros. Mientras sigo compartiendo el mensaje que me fue confiado, cada día me acuerdo del poder del amor y la fe. No se trata solo de palabras, sino de la forma en que vivimos. He aprendido que la forma más poderosa de atraer a las personas hacia Dios es encarnando su amor en todo lo que hacemos, a través de nuestras acciones, nuestra bondad y nuestra voluntad de ayudar a los demás, incluso en las circunstancias más difíciles. El mundo está cambiando y la urgencia del mensaje que Jesús me dio se hace cada día más evidente. Las distracciones y tentaciones del mundo se están volviendo más pronunciadas y muchos se dejan llevar por falsas promesas e ilusiones de seguridad. Pero sé que tenemos el poder de luchar, no con la fuerza física,
sino con la fuerza que proviene de nuestra fe, nuestras oraciones y nuestra confianza inquebrantable en Dios. A menudo me recuerdo a mí misma que no necesito temer al rechazo o al ridículo. Mi misión no es convencer a todos, sino simplemente compartir la verdad con quienes están abiertos a ella. No me corresponde a mí decidir si eligen creer o no. Lo único que puedo hacer es permanecer fiel, seguir hablando y confiar en que Dios hará el resto. A medida que sigo navegando por este camino, he descubierto que mi propósito se vuelve más claro cada día. Hay momentos en los que la duda se cuela, cuando el peso de la tarea se siente demasiado pesado, pero vuelvo a las palabras que Jesús me dijo: no temas. Permanece cerca de mí, permanece en mi palabra y no te dejes engañar. Encuentro fuerza al saber que no estoy sola en esta misión. Hay innumerables personas en todo el mundo que están experimentando revelaciones similares, que sienten el impulso del Espíritu Santo que las insta a mantenerse firmes en su fe y prepararse para lo que está por venir. Juntos, somos una comunidad de creyentes, cada uno con un llamado único pero unidos en nuestro deseo de difundir la verdad y guiar a otros de regreso a Dios. A través de todo esto, he aprendido que lo mejor que podemos hacer en estos tiempos inciertos es mantener nuestros corazones abiertos a la guía de Dios y compartir su amor con los demás. Puede que no sepamos exactamente lo que nos depara el futuro, pero sabemos que, con Él, podemos afrontar cualquier cosa. Mi fe ya no es solo una parte de mi vida, es mi vida. Ruego que otros escuchen el llamado a prepararse y elijan caminar con Dios mientras navegan los días que vienen. El tiempo se acaba, pero mientras tengamos aliento en nuestros pulmones, aún tenemos tiempo para volvernos a Él. Aún tenemos tiempo para buscar su verdad, para permanecer firmes en su palabra y para hacer brillar su luz en un mundo que la necesita desesperadamente. Jesús viene y ahora es el momento de prepararnos, actuar y permanecer firmes en la verdad de su amor.